Muy bien. Pues bueno, estamos segundo momento aquí. Espero haberos hecho pensar en cosas que normalmente no pensáis. Creo que esa es la contribución que podemos hacernos unos a otros, ya que somos diferentes, pues podemos, de la misma palabra, que es la misma, pero podemos resaltar o enfatizar lo que el Señor nos da para poder bendecirnos mutuamente. Pues tenemos una oración y luego vamos a nuestro tema, ¿vale? Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Si no la tuviéramos realmente, no sabríamos a dónde ir, no tendríamos una guía cierta, como dice Pedro, una palabra profética más segura, sino que dependeríamos de quizás las experiencias de los apóstoles que hubieran pasado de generación en generación, distorsionadas de boca a boca, pero gracias que tú nos has dejado esa palabra inspirada, esa escritura que es la voz de tu Espíritu, y pedimos que ella nos enseñe en esta tarde también, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana hemos intentado identificar qué son los dones del Espíritu. Tratar de acercarnos a una definición. No ignoramos libros que se han escrito acerca de la administración de la Iglesia, de cómo es más conveniente humanamente estructurar el gobierno, el liderazgo o el funcionamiento de una iglesia para que cumpla sus cometidos o sus objetivos. Eso es una cosa. Pero otra cuestión son los dones del Espíritu, donde si no tenemos edificios, si no tenemos ni bancos, si no tenemos ni lugar y nos reunimos en medio del bosque, los necesitamos, los dones del Espíritu. Me pregunto si hay alguna pregunta de lo que hemos hablado esta mañana que a lo mejor podemos contestar y luego nos metemos con... Yo tenía unas preguntas, quería haceros un pequeño examen, pero voy a dejar por si alguno tenéis una pregunta. Si la pregunta tiene que ver con lo que voy a decir después, pues entonces la dejo para más tarde. Pero ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos estado comentando esta mañana? ¿Sí? Ah, muy bien. Concretamente la segunda. Sí. La administración. Si realmente es un don o no es un don. No, pero no voy a decir mi parecer, sino quiero saber su parecer. Si es mío, es tu parecer. No, gracias. Sisa, Gilman, y creo que hemos llegado que al final una habilidad es lo que puedes conseguir con el tiempo, te profesionalizas Sí. y finalmente eres un buen electricista, un buen pianista o un buen lo que quieras. Exacto. Sin necesidad que Dios haya intervenido. ¿Que Dios puede utilizar ese don? Correcto. Sé que el Señor utilizó a Moisés, utilizó a Gedeón, utilizaron personajes de las escrituras que todo el bagaje que tuvieron fueron utilizados para después ser un líder, liderar una nación, etc. Pero sí que es verdad que en el tema de la administración, por ejemplo, tú puedes venir del campo profesional de ser un buen administrador y esa persona, pues, venir de su vida, pues acepta al Señor y caramba, ni eso lo juega. ¿Por qué no te ocupas y tal? Eso se puede hacer, y lo puede hacer correctamente y perfectamente sin que Dios haya intervenido por ningún lado. Podría ser. No lo sé. ¿Sí o no? Mecánicamente sí, ¿no? Sí. Pero, claro, el que cuando es visión que administrar, qué tontería. Oye, podríamos ofrendar
táctica de igual. Y, y a lo mejor el administrador tiene que decir al propio consejo, oye, hay otras necesidades. Por ejemplo, tenemos en casa hermanos y hermanas que lo están pasando mal. Es decir, si esto Vale. tiene ese cariz, tiene ese elemento, y ya empieza a quién ver los demás y a reconocer lo que quizás tú no verías en tu vida, ¿no? Vale. Pero déjame decir, esta mañana si algo nos hemos enfocado es cuál es la identidad. Es que si está tan arriba casi me tapa, no soy muy alto. Entonces, cuando dice, lo dice aquí, ¿no? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y entonces, versículo 11, y él mismo constituyó, y versículo 12, a fin de, permitidme traducirlo así, equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. La administración ayuda para que todos lleguemos a la unidad de fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí? Depende. Porque una administración fría, una contabilidad fría puede ser exquisita, pero el contable puede ser un insoportable. Entonces, ¿está haciendo su tarea? Sí. ¿Está ayudando a la mecánica de la iglesia? Sí. ¿Pero está ayudando a la edificación del cuerpo espiritual de Cristo? De ninguna manera. Hemos dicho como una definición de un don del Espíritu esta mañana, entendiendo que no es fácil, pero estamos hablando de la influencia, vamos a decir inmediata, del Espíritu Santo, en el sentido de que creemos que cuando el pastor, el anciano o un hermano está predicando la palabra de Dios, si tiene el don que Dios le ha dado para edificar a la iglesia, estamos hablando que aparte de lo que él haya podido estudiar, aparte de la facilidad de palabra que pueda tener, aparte de las cuestiones humanas que pueden existir, hay una dimensión espiritual por encima de eso, que es esa influencia del Espíritu Santo en ese momento que hace que la comunicación de la palabra de Dios haga aquel propósito para el cual el Señor la envió y transforme la vida de los hermanos. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios en el Espíritu, pues no solamente somos informados, sino somos transformados, somos llamados a la presencia del Señor, somos alimentados, somos edificados, somos arraigados en Cristo. Eso es un don. Entonces, como don espiritual, todos los predicadores o los que toman la palabra, cuando subimos al púlpito, ¿qué hacemos? Señor, por favor. Señor, tú sabes. O sea, tú me conoces. Me he preparado todo lo que he podido. Pero después de que yo he intentado hacer lo mejor que yo he sabido, soy insuficiente para una obra sobrenatural como es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esta tarde vamos a mirar un poco más acerca de, quizás la pregunta, habrían varias preguntas. Primero, habilidades humanas a diferencia de dones espirituales, pero yo os animo a otra pregunta que no es fácil, que es, porque dice equipar a los santos para la obra. Esto es ergón, ¿sabéis? Como yo digo muchas veces a los hermanos cuando predico, sabéis más griego del que pensáis. Ergon, muy bien, ergon, obra. Del ministerio, ministerio es diaconía. Diaconía es servicio. ¿Qué diferencia hay entre una obra, ergón, a un don? Porque no es lo mismo. Entonces, cuando viene el invierno, alguien tiene que ir a la iglesia un ratito antes y encender la calefacción. Eso es una obra. Pero servir en la iglesia con el espíritu correcto
Para eso necesitamos ser capacitados, porque no se trata solamente de saber dónde está el interruptor, se trata de hacerlo con un espíritu correcto. Y para eso se necesitan los dones del espíritu. Sí. En cuanto a la pregunta de que si un tesorero tiene reconocimiento y repercusión en toda la iglesia, pero realmente ayuda a la iglesia a ser conformada a la imagen de Cristo, realmente su testimonio provee bendición o solo es diestro en llevar la cuenta. Si es en el plano eclesial, si es en el plano de la iglesia, es una habilidad. Mi concepto es, la pregunta es, ¿debería exaltar a Cristo? Yo creo que fue un don, una habilidad, la finalidad es exaltar a Cristo, pero no es un absoluto para formar una imagen de Cristo en la iglesia. ¿No es un absoluto? ¿Qué quieres decir? Si bien es cierto, hay habilidades en la iglesia, como, por ejemplo, el administrador, todas estas personas tienen una dirección y es exaltar la imagen de Cristo, debe ser testimonio para la iglesia. Pero cuando me refiero a absoluto en cuanto a ejercer o formar la imagen de Cristo, ya no viene siendo como un don, como si no más bien una habilidad. No sé si de pronto estaría bien el concepto. No. O sea, sí, pero no. ¿Por qué? ¿Os acordáis? Está claro que en la vida de la Iglesia el Señor ha establecido, por la experiencia de cómo el Espíritu Santo guió a la Iglesia en sus primeros pasos, y así se nos ha plasmado en el libro de los Hechos, ¿qué sucedió cuando se multiplicaron las viudas? Resulta que las griegas a lo mejor no llegaban la comida como debía ser, y entonces los apóstoles, ¿qué dijeron? Hermanos, nosotros nos queremos dedicar a la palabra y a la oración, que es nuestra labor principal, y vosotros servir a las mesas. Pero, ¿qué requisitos pusieron para los que servían a las mesas? Eso es, lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. Entonces, si era llevar comida, lo podría hacer un robot, ¿no? Si fuera en este tiempo, unos de estos de Amazon lo podía llevar y ya está. Pero esa no es la voluntad del Señor, porque la iglesia es un cuerpo. Eso nos lleva a otro punto, y permitidme que nos metamos en harina. ¿Qué distancia tienes tú con el contable, por decir así? ¿Qué distancia permitimos entre nosotros y nuestro hermano? Porque la distancia que leemos aquí, seguir la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, crecer en todo aquel que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento edificándose en amor. ¿Qué relación tiene, qué intimidad tiene tu dedo pequeño con tu estómago, por ejemplo? Cuando te das un martillazo, ¿qué comunión tiene? Plena. O sea, ¿cuántos microsegundos tarda? ¿Por qué me refiero a eso? Hermanos, si pensamos en los dones del Espíritu, y ahora van mis preguntas. Estamos hablando crecer en la unidad de la fe. Fijaros que el Señor siempre tiene su consejo. ¿Cómo es Dios? Los términos de nuestra relación con Él son muy importantes. La unidad de la fe. En aquellas cosas que son esenciales, ¿cómo es nuestra comunión con Dios? Tenemos que tener una unidad, un consenso de esto es lo que dice la palabra del Señor. Pero luego, como dice, un conocimiento del Hijo de Dios, que luego nos dirá que el crecimiento lo recibimos de Cristo, pero no directamente. Lo recibimos a través de los miembros.
es tremendo, porque Dios quiere edificarte con tus hermanos. Entonces, otra vez, ¿qué tipo de relación creéis que el Señor pensó para su iglesia? Hablamos de los dones y a lo mejor nos tendríamos que preguntar qué distancia considero de seguridad con mis hermanos para dejarles que me edifiquen. O hasta qué punto yo llego el domingo y a lo mejor le doy un abrazo, pero el corazón está un poquito distante. Y bueno, el hermano pues sí, no, vive su vida y yo la mía y no me meto y no se mete y... Me parece que para que unos a otros nos transformemos por la obra del Espíritu a la imagen de Cristo necesitamos una relación bastante cercana. Pregunta, por favor, mirar Efesios capítulo 4, es el pasaje que hemos leído esta mañana, particularmente desde el versículo 11 hasta el 16. Y os pregunto, por favor, decirme palabras palabras que están aquí, que hablen sobre por qué son necesarios los dones. ¿Por qué son necesarios los dones? Y junto con dones vamos a hablar de la actividad propia de cada miembro. ¿Por qué son necesarios? ¿Por qué no podríamos? Porque aquí estamos hablando de un cuerpo, de un organismo entero, y hoy y mañana hablaremos de que no se puede concebir como un conjunto de miembros. Curiosamente, cuando estuve en Corinto, en el Museo de Corinto, hay un montón de piernas sueltas, un montón de brazos, un montón de partes del cuerpo. Y es porque se adoraba al dios Asclepio, que es el dios de la medicina, y entonces cuando alguien era curado, pues dicen los del museo como que llevaba una pierna allí para ofrecer a su dios. Y Pablo está escribiendo a los corintios en 1 Corintios 12, donde les enfatiza este sentir del cuerpo. Y algunos comentaristas dicen, ¿no estaría Pablo pensando en todo ese montón de piernas y montón de brazos y montón de pies? ¿La iglesia que es un montón de pies? No, es un organismo vivo. Esos pies están vivos y están conectados. Son solo un cuerpo. Os pregunto, ¿por qué son necesarios los dones? Venga, no es difícil la pregunta. ¿Por qué son necesarios los dones según este pasaje? ¿Qué es lo que hacen los dones? ¿Cómo? Versículo, palabra que esté aquí. ¿Dónde está esa palabra? Vale, muy bien. Vale. Exacto. Vale. Entonces, para capacitar a los santos para hacer las tareas que toman el ministerio o la obra de la iglesia. Sí, un segundito. O sea, según esto, una persona no sería capaz de presidir una reunión sin los dones del Espíritu. Una persona no sabría cómo correctamente, con un corazón apropiado, cómo hacer las tareas. Y estamos hablando de las cosas, de las tareas. ¿Sabéis qué ministerio me dieron a mí cuando me convertí? Que fue un desastre. Pero un desastre. Fue preparar la cena del Señor. Y era un desastre porque yo estaba con los jóvenes. Pronto llevé el grupo de jóvenes en cantar, tocando la guitarra y guiando el pequeño coro de jóvenes, y a mí me interesaba más estar con los jóvenes, ver cómo estaban. Yo me olvidaba de que me tocaba preparar la cena del Señor, y cuando termina el culto me olvidaba de que había que limpiarlo, porque había gente que saludar, había gente que tratar. Ese es mi carácter, y fue un desastre. Pero aún para hacer esas cosas, esas tareas, se necesita
ser capacitado, se necesita ser equipado, se necesita enseñar con qué sentir, con qué disposición hay que hacerlo. Y para eso es necesario los dones del Espíritu. Otra cosa, ¿por qué más? Alguien había levantado por ahí la mano. ¿Por qué es necesario los dones? Porque a través de los dones, y en este caso hablamos de la enseñanza particularmente, que es característica del liderazgo, ¿no? A través de la enseñanza, de los dones de la enseñanza, es que llegamos a esa unidad de fe, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? Crecimiento, ¿no? ¿Qué pasaría si una iglesia, una congregación, no desarrolla los dones? ¿No crece? Se estanca, incluso a lo mejor puede morir. Sí. Espiritualmente. O a lo mejor puede crecer. ¿Sabéis lo que me dijo mi madre? Mi madre es una mujer que aceptó al Señor tarde en su vida. Se bautizó, tuve el gozo de bautizarla yo, porque claro, yo no me convertí, en mi casa no eran creyentes. Ella tenía pues 60 y algo, me parece ya. Y ella pues bueno, intenta crecer, ¿no? Pero me dijo una vez una cosa que me llamó la atención. Dice, ay Manuel, se fue a vivir a un sitio, no digo dónde porque queda feo, pero dice, se fue a vivir a un sitio y me dice, Manuel, me encanta esa iglesia. Porque yo entro, saludo a uno o dos, me siento, escucho, salgo y nadie me pregunta nada. Y era una iglesia grande, ¿eh? De estas con terreno propio, con edificación propia y todo eso. Entonces, por eso la iglesia, ¿qué significa crecer como iglesia? ¿No? Es crecer un órgano. Un poco la finalidad de todo lo que hemos leído anteriormente. Dice, de este modo, hace un resumen, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí esto no es elitista, no es para unos pocos. Exacto. La idea es que al final, haciendo esto, Pepita, María, Juanito, Pedro, todos llegamos a llegar a eso, al conocimiento, y dice, a una humanidad perfecta. Un varón perfecto, es aner la palabra en griego. Que se conforme a plenitud. La idea es que los dones son necesarios para ser, como hemos dicho, capacitados, conformados, para la obra del servicio, para edificar. Todos son palabras que nos hablan de cosas que se van añadiendo, pero que la idea al final es que absolutamente todos podemos ver lo mismo y hacer lo mismo, cada uno en la esfera donde Dios le. Exacto. Esta mañana hablé de que en griego todos tiene un artículo. Es como los todos. O sea, entonces, yo recuerdo cuando leí algunos libros acerca de presidir y cuando me enseñaban las primeras cosas acerca dice, cuando tú presides, dice, el entusiasmo que hay en tu corazón se va perdiendo. Pues hay que llevarlo. ¿Cómo enseñar a orar? ¿Cómo podemos encargarnos de que los todos, hasta el hermano aquel o la chica, el chico que acaba de convertirse o el adolescente que es joven y está empezando a ser consciente de las cosas espirituales, cómo podemos enseñarle a orar? Pues alguien tiene que tener el don del Espíritu para, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿por qué no te vienes un día a orar? Tenemos un profesor que tristemente no lo tenemos ya porque hemos tenido que reducir algunos externos por los costes de traer y todo eso. Pero era un profesor que todo el mundo sabía que oraba, porque salía a las 7 de la mañana para desayunar, estudiante que se encontraba por el medio decía, oye, ¿te apetece venir un ratito a orar? Se lo encontraba a media mañana. Oye, mira, tengo un rato libre, ¿te apetece venir un ratito y oramos? Y era un hermano encantador.
pues oye, tomaba el tiempo de transmitir su vida en oración a ese estudiante. Eso es un don del Espíritu, necesario para un crecimiento conjunto y, como decía el hermano, para que todos, no solo unos, no solo los más aventajados, no solo los que van a las clases de discipulado, sino todos hasta el último, necesitamos. ¿Sabéis? Otra ilustración curiosa. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo es posible que el Señor hablara a 3.000 o 4.000 personas? ¿No? Estando en el monte, el Señor se sentó y se allegaron sus discípulos y abrió su boca. Abriendo su boca, dice, les enseñaba. Bienaventurados los pobres en espíritu y tal y cual. Y cuando acaba Mateo 8, resulta que hay una multitud. Y dice, pero si el Señor no tenía equipo de sonido. Pero, aparte de que el Señor podía usar o a veces estar encima de la barca o en un monte, como estamos diciendo ahora, pero había gente que transmitía. El cuerpo de Cristo es necesario para que la palabra llegue y haga su obra hasta los últimos rincones de lo que es el organismo, para que los capilares del cuerpo de Cristo también reciban su alimentación. Ahora, entonces, viendo la necesidad de los dones, porque si no es que la iglesia puede crecer, puede seguir adelante, puede comprarse un local, puede tener cierto éxito, puede tener una obra social que le reconozcan en el pueblo, y eso es maravilloso, es un buen testimonio. Pero sigue la pregunta. ¿Estamos creciendo en estas cosas que dice aquí el versículo 13, esa unidad de fe, ese conocimiento intenso, profundo, personal del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Porque los dones tienen que ver con eso. Otra cosa interesante de este pasaje que no he dicho esta mañana, fijaos que ¿para quién son los dones del Espíritu? Creo que es importante decirlo. ¿Para quién son los dones del Espíritu según este pasaje? Para los santos. Para los santos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque dentro de lo que es la labor de la Iglesia está la proclamación del Evangelio, está el hacer discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, etcétera, etcétera. La proclamación del Evangelio está como parte de la misión de la Iglesia, es parte del cuerpo de Cristo. Pero solamente la obra social no. ¿O no? Ahora, es verdad, vivimos en España que si salimos a la calle con una Biblia y le decimos a alguien, mira, quiero hablarte del Señor, pues nada. Entonces, a veces, como es testimonio de la Iglesia desde los tiempos primitivos, el Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y es parte de la misericordia de Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos, también el acordarse de los pobres. Y siempre ha sido un testimonio de la Iglesia de Cristo el ayudar a los necesitados. Pero ¿sabéis cómo lo hacían en los primeros siglos? Se ofrendaban, y no siempre con dinero, sino a veces se ofrendaba comida, vestidos, etcétera, y después de la cena del Señor era cuando se tenía lugar las ofrendas y el reparto de las ofrendas a la gente necesitada. O sea que, vamos a decir, la obra social estaba estrechamente vinculada con la predicación o el culto al Señor, con la cena del Señor. O sea que era imposible no distinguir la ayuda social de lo que era la obra de Cristo, el mensaje de Cristo. Entonces, yo sugiero, ¿hacemos obra social en la iglesia? Sí, claro que sí, ¿por qué no? Acordémonos de los pobres, son gente necesitada, pero hagámoslo en el nombre del Señor, predicando el Evangelio. Porque si no es para predicar el Evangelio, si no es para los que esperamos sean santos, que se conviertan, si no es con esa misión de la gran comisión, ¿qué fruto? ¿Son los dones del Espíritu para perfeccionar el cuerpo de Cristo? No.
No, no lo sé. Es un tema que no es fácil, pero yo lo pregunto a la luz de la palabra. ¿Por qué? No para criticar ni para menospreciar algunas iglesias que están teniendo una obra social pues tremenda y maravillosa. Yo no eso, pero asegurémonos que no nos perdemos de vista y que lo que es la obra social, la ayuda a los necesitados, tiene un claro color del Evangelio. Porque si solamente es social, yo no consigo relacionar los dones del Espíritu con solamente dar de comer. Ahora, si es dar de comer en el nombre del Señor es otra cosa, porque le estás dando testimonio, le estás hablando de Cristo, estás diciendo, mira, me preocupo por ti, no por simplemente ser un ser humano, sino porque el Señor me ha amado tanto a mí cuando yo no era digno, que mira, yo quiero ayudarte con lo que tengo. Pero bueno, este no es el pasaje que quería tratar esta tarde. Me gustaría ir a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Y ahí lo que vamos a tratar es la diversidad. Los dones y su diversidad. Vamos a leer el pasaje. 1 Corintios 12, del 1 al 11. Si somos conscientes de la necesidad del ejercicio de los dones, ¿cuál es el problema? Vamos a servir, ¿no? Y todos podemos hacer todo. ¿Hay alguno de nosotros que no pueda limpiar el local? Yo creo que todos, ¿no? ¿Hay alguno de nosotros que no pueda mínimamente prepararse un pasaje y compartirlo? Yo creo que todos. En la congregación seguro que hay un número de personas que tiene cierta sensibilidad musical para poder aprender un instrumento. En realidad, no todos hemos de servirnos unos a otros en amor, como dice la Escritura. Lo que pasa es que hemos visto que realmente no somos nosotros, sino el Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí en en 1 Corintios capítulo 12, varias veces es el Señor puso a unos como tal, a otros como cual. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Y entonces es cuando entramos en la realidad de que no todos valemos para lo mismo. Permitidme, antes de leer la Escritura, daros una pequeña ilustración. Yo me crié espiritualmente en Sardañola, al lado de Sabadell, Barberà, todo eso. Había un hermano muy querido que era un poquito más mayor que nosotros, del grupo de jóvenes, y bueno, siempre salíamos juntos a testificar, llevar folletos, y en aquel entonces se podía ir por las puertas, por las casas, testificando, y bueno, un hermano muy querido. Después de un montón de años, lo vuelvo a encontrar, y resulta que después de nosotros haber recorrido diversos lugares, estábamos en Logroño con una iglesia y yo le dije, hermano, ¿por qué no vienes a Logroño? Ya que vienes, ¿por qué no compartes la palabra? Era un hermano que conocía la palabra igual que nosotros, habíamos estado juntos en cursos de discipulado, habíamos disfrutado de predicar el Evangelio y yo le dije, pues ven y predícanos la palabra. Pues cuando compartió la palabra, no había ninguna duda de la sinceridad de su corazón. No había ninguna duda de su amor al Señor. Pero evidentemente no tenía el don de compartir la palabra. Entonces, bueno, está bien, no pasa nada. No pasa nada, nadie se molestó, pero te das cuenta que luchaba para expresarse y no podía. Y que quería y no podía.
Y entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Ay, pobre hermano. Bueno, no pasa nada. Es que todos somos diferentes. Si no, mira lo que dice el Señor. El apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Esta es una frase paulina que encontramos en la epístola a los Romanos, en Corintios, en diferentes lugares. Lo que nos dice es, así como hemos visto esta mañana acerca de Romanos 12, de Efesios capítulo 4, nos dice que esta es una enseñanza importante para el pueblo de Dios. No quiero que ignoréis acerca de los espirituales. Esta palabra se podría tomar como personas o como dones en sí, como capacidades. Hemos visto en Efesios que el Señor allí vincula los dones especialmente con apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Casi lo vincula más con personas, aunque luego habla de la actividad propia de cada miembro. Pero aquí Pablo empieza en una sección, después del capítulo 7 de Primera de Corintios, es una sección donde Pablo responde a preguntas que los corintios habían llevado a Pablo a través de la familia de Cloé. Entonces, Pablo les responde y dice, acerca de los espirituales, que pueden ser o personas o capacidades, dice, hermanos, no quiero que ignoréis, porque es un tema importante. En este mismo sentido, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, se os llevaba de aquí para allá a los ídolos mudos. Y dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En estos primeros versículos, lo que Pablo está estableciendo es un criterio por el cual todo lo que se expresa en el nombre del Señor movido por el Espíritu Santo está en un mismo nivel. ¿Cuál era el problema de los corintios? Evidentemente por 1 Corintios 12 y 14 y 13 también. Pues que pensaban que los espirituales, a lo mejor pensando en personas, eran aquellos que tenían grandes manifestaciones. Y entonces los milagros, las lenguas, era vamos, lo más admirado, lo que todo el mundo buscaba. Y aquellos que eran súper espirituales eran aquellos que tenían grandes manifestaciones. Y este capítulo lo que hace es corregir ese concepto erróneo. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Estos dones es la palabra carisma. Aquí no habla ni de dorea, ni de otra palabra para don, ni tampoco de neumáticos, de espirituales, sino habla de carisma, de charis, de gracia, enfatizando que son dones recibidos por gracia. Y es el mismo Espíritu. O sea, los dones que luego Pablo nos va a relatar, todos vienen del Espíritu, son, como dirá, manifestaciones del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo viviendo en el corazón de cada creyente, y cuando se expresa eso en servicio al cuerpo de Cristo, pues se expresa de manera diferente. Pero no son los espirituales solo los que hacen milagros, ni mucho menos, sino que el mismo Espíritu es el Espíritu de todos los carismas. Segundo, hay diversidad de diaconías, hay diversidad de ministerios, de servicios, pero el Señor es el mismo. Tercero, hay diversidad de operaciones. Otra vez encontramos la palabra ergo, energía. Entonces, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? En primer lugar, Pablo habla de dones del Espíritu como con palabras muy generales. Pensad que, por ejemplo, don
es lo que Pablo quería impartir a los romanos, que era arraigarse en el Evangelio. El don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6:23. El don es la elección de Dios a Israel, Romanos 11:29. Don es el apostolado dado a Pablo. Don es el favor de gracia dado a Pablo por las oraciones de muchos, 2 Corintios 1:11. Don es el mensaje profético que el Señor le dijo, o sea, Pablo le dijo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti por la imposición de manos. Dijo: aviva el don de Dios. O sea, cuando Pablo habla de carismas, de dones o de espirituales, no son palabras técnicas específicas, sino son palabras generales. Para mí eso lo que me dice es que Pablo está tratando de establecer un criterio amplio, quitando la exclusividad de los, comillas, súper espirituales y enfatizando la unidad de la diversidad de dones. O sea, que hermanos, podemos tener diferentes dones, y los tenemos, lo dice aquí. Dice, hay diversidad de dones. Versículo 7, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. O sea, a cada uno, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, hermano, cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu corazón, cuando estás lleno del Señor y vas a la congregación y te encuentras con tus hermanos, o cuando estás en casa y piensas en tus hermanos y piensas en servirles para que crezcan a la imagen de Cristo, ¿qué es lo que el Señor estimula en tu corazón? A unos estimulará conocer la Escritura para enseñarla. A otros estimulará orar por sus hermanos. A otros estimulará acompañar a otros. A otros estimulará hacer una llamada de teléfono. Oye, ¿cómo estás? Me he enterado que algo te ha pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Todo eso hecho como la manifestación del Espíritu Santo en nuestros corazones es la expresión de los diferentes dones del Espíritu. Ahora dices, ¿de qué me sirve saber cuál es mi don? Pues quizás eso te puede ayudar a enfocarte donde Dios quiere que te enfoques. Por ejemplo, este querido hermano que os he explicado antes, imaginaros, y de hecho es que tengo otro querido amigo también, porque claro, como la mayoría de vosotros que sois un poco más maduros, no voy a decir mayores, que hemos crecido con grupos de jóvenes, habréis visto jóvenes que han entrado en la obra, que son ancianos, que son predicadores, y otros que no. Yo tengo un querido hermano así, que no es predicador. Y alguna vez se me acerca y me dice, mira lo que he visto en la Escritura, Manuel. Y de verdad, hay algunas cosas que me dice que digo, wow. O sea, hubo una vez que me compartió acerca del espíritu de servicio de Abigail hacia David. Y yo pensé, digo, pero qué corazón tan precioso tiene este hermano. Pero no le pidas que predique un domingo a la mañana porque no. Porque no tiene ese don. Lo siento. ¿Qué más quisiera yo que él tuviera ese don? Imaginaos que él dice, oye, es que a mí en mi iglesia no me dejan predicar, me tienen ahí arrinconado, mira que yo ya conozco la Escritura, mira que yo estudio, me paso horas en mi casa y tal y cual, y mira que eso es pues una obcecación
a lo mejor con un don que Dios no te ha dado. Por eso en las preguntas que había en los papeles es, ¿en qué cosas Dios te ha usado? Hermanos que a lo mejor te ven desde fuera, ¿cuántas veces han sido profundamente bendecidos por algo que has hecho? O el liderazgo de la iglesia. Es muy importante, los líderes de la iglesia, los ancianos, hermanos maduros, Dios los ha puesto ahí. Si los hemos votado, los hemos reconocido como ancianos, pues luego tenemos que tomar su consejo. Lo que no podemos hacer es reconocerlos como ancianos y luego decir, bueno, sí, ellos que gobiernan la congregación, que prediquen, pero es que a mí no me deja predicar. No. Es importante. Dios ha constituido a unos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Están ahí por la voluntad de Dios. Entonces, no están en contra de ti. Este querido hermano, de verdad, yo no sé cómo decírselo, de decirte, mira, tienes otros preciosos dones, es el mismo espíritu. Yo no soy más que tú porque predique o porque soy profesor de IPSTE. No, somos iguales delante del Señor. Yo que sé por qué el Señor me ha dado a mí, pues no sé, que cuando yo he explicado una clase parece que me entienden y bueno, pues he ido aprendiendo y parece que el Señor lo usa, pues continúo en ello. Parece que la voluntad de Dios va por ahí, pero si Dios no te ha puesto ahí, acéptalo del Señor, porque es el mismo espíritu, eres igual de necesario. Somos diversos, no somos iguales. No podemos hacerlo todo, Hay cosas que no son para nosotros. El Espíritu Santo ha querido repartir a otros y no a nosotros, y tenemos que asumirlo. Primero, ¿qué es un don? Eso, un concepto general que se aplica a muchas cosas, pero es eso. No estamos hablando de habilidades naturales, estamos hablando de la influencia del Espíritu Santo que añade otra dimensión a tu servicio, a tu predicación, a tu oración, a lo que sea que haces para la iglesia. Segundo, pensando en los dones espirituales, Pablo unifica distinciones, diciendo que a cada uno el Espíritu reparte como quiere, pero todos son de un mismo Espíritu, todo es generado por el Padre, todo es del Señor. Fijaos, el Padre, Hijo y Espíritu, ¿son diferentes en gloria? No. ¿Son diferentes en deidad? No. ¿Son uno? ¿Son diferentes? También. Son tres personas, no es lo mismo. ¿Los dones del Espíritu nos llevan todos al Señor? Sí. ¿Son todos fruto del Espíritu Santo? Sí. ¿Son diferentes? También. Entonces, siéntete libre. Siempre acuérdate de la medida de fe. El Señor ha puesto a algunas personas para que nos guíen. Tenlos en cuenta, no están por casualidad, no se han levantado, no disfrutan controlando. Es una presión, una necesidad que el Señor les pone y ellos intentan hacerlo orando que Dios por favor les guíe. Tómalo como la guía del Señor. Y entonces en armonía busca cuál es ese área de servicio que es única, tuya. Sí. ¿Vale? Vale. Bueno, digamos que el llamado se usa especialmente para apóstoles, para un ministerio más de la palabra, mientras que don se puede usar para muchas cosas. Si pensamos en que el Señor nos guía
a un área de servicio particular, como que el Señor nos llama a ese servicio, pues diré sí, el Señor nos llama a todos. Lo que pasa es que la palabra vocación, conforme a nuestra vocación, se usa para la llamada a salvación o para la llamada al apostolado, ¿no? De Pablo lo expresa varias veces en el Nuevo Testamento. Pero eso, en un sentido, digamos, espiritual, sí, lo podríamos tomar de que cada creyente siente la necesidad, es movido por el Espíritu Santo, quizás a aquellas cosas que son su don. Lo que pasa es que no es difícil de discernirlo, por eso estamos aquí, por esa es mi carga. Hermanos, yo de verdad, lo que quisiera en estos días, hoy y mañana, es ayudaros en daros algunas pistas, algunas formas de pensar para que pudierais afinar un poco más hacia dónde me guía el Señor, cuáles dones pueden ser los míos, para que abundéis en ellos y no os frustréis tratando de ejercer un don que no tenéis, porque eso es un motivo de gran frustración. Dejarme, ya no tengo mucho más tiempo, dejarme mostraros los dones del Espíritu. Se hablan de 22. Son 5 listas que tenemos o no son listas en el Nuevo Testamento. Uno es 1 Corintios 12, 1, 8, lo acabamos de leer, tenemos algunos más al final del capítulo 12. Otro es, 1 Corintios 12, 28 es la otra. Romanos 12, Efesios 4 y 1 de Pedro 4, 11, que ahí se menciona solamente 2, aunque se habla de ello como dones del Espíritu. Me gustaría resaltar, entre estas listas, lo que se ve es que ninguna de ellas es exhaustiva. Ninguna de las listas dadas en las epístolas es exhaustiva, sino que son todas indicativas. Es una muestra de cómo pueden surgir los dones. Segundo, entre las listas no hay exhortación a ser apóstol. No es por casualidad. Pero sí hay una exhortación a que profeticemos, a que anunciemos la palabra, a que enseñemos, hablemos, exhortemos, sí. Los milagros solo aparecen en Corinto. Y pensemos que en Corinto Pablo está tratando una iglesia dividida que en ocasiones no quiere corregir excesivamente para no ser malentendido, pero sí que corrige. Es como que a veces, entonces, en la lista de los dones de obrar milagros, es como que Pablo dice, mira, estáis desenfocados. No quiero deciros que no se pueden hacer milagros, porque eso no sería cierto, pero realmente era un desorden en Corinto. Tercero, las lenguas no se mencionan como don en ninguna otra epístola que los Corintios, y en las 2 listas se mencionan como los últimos dones. Y no es por casualidad. Entonces, a mí me gustaría estas listas reducirlas a 4. Si en algo os puede ayudar. Hay varios dones, como el de profetizar, exhortar, enseñar, profetas, que tiene que ver con la comunicación de la palabra de Dios, pero en diferentes matices. Pero es la comunicación de la palabra de Dios, es la enseñanza. He querido poner una madre con su hijo porque el don de la enseñanza no lo debemos reducir al púlpito del domingo. Acordaros que Priscila también enseñaba la palabra junto a su marido, en su casa privadamente a Apolos. Entonces la enseñanza, comunicar la palabra de Dios puede ser de 2 en 2. No pasa nada y puede ser tan ungida como una persona predicando. No os lo he dicho en broma esta mañana cuando os he dicho que a veces he predicado en la calle y me he sentido un mensaje mucho más claro y no lo sé, es difícil decir, pero quizás más ungido que a veces en iglesias. Porque es que no tiene que ver. Hay veces que el Señor me ha dado predicar en una iglesia grande y he salido y he dicho, no sé si ha servido para algo.
No sé, no he sentido al Señor igualmente que otras veces que he estado predicando. Y eso me lo dijo un hermano con quien fui a predicar a los barrios negros en Estados Unidos. Íbamos, algunos estaban sentados mascando tabaco en una mecedora en el porche y me decía, dice Manuel, dice, alguno de mis mejores mensajes se los he predicado a estos. Qué cierto es. Pero la enseñanza es un don de Dios y Dios te puede dar el don de enseñanza, pero no en un púlpito, sino, ¿tú sabes lo glorioso que es una buena clase de niños? Una maestra que es ungida por el Espíritu de Dios para impartir a niños lo que es la fe genuina en el Señor. ¡Buah! Increíble. Otro grupo de los dones, se menciona varias veces, es del servicio. Servicio ahí tiene que ver, podríamos hablar de diaconía, de servir a las mesas, de servir, pero estamos hablando de no cualquiera, no un camarero, sino estamos hablando de alguien lleno de sabiduría, con buen testimonio, lleno del Espíritu. Estamos hablando de un servicio que va más allá, que transmite no solamente suplir una necesidad, sino que lleva la firma del Señor en el Espíritu con que se hace. Y que ese servicio ayuda a que la persona sea afirmada en Cristo, que la persona sea alimentada en su interior, sea bendecida, sea refrescada y dé gracias a Dios por esa bandeja de comida que le ha llegado, porque es traída en nombre del Señor. Eso es don de servicio. Hay don de ofrendas, habla explícitamente la Escritura. Aquí yo quería meter al empresario, porque hoy en día todos somos ricos. Es la verdad. Pero además hay otros ricos en medio nuestro. Hay ricos que son, por ejemplo, tuvimos un rico una vez en una iglesia donde pastoreé que era un pianista. ¿Cómo tocaba? ¿Cómo tocaba? Pero a veces lo mejor es que tocaba tan suave en la cena del Señor que te olvidabas que había pianista. Te enfocabas centralmente en la cena del Señor. Pero lo que más me refrescó el alma de ese hermano es cómo trataba a los que cantaban, con qué ánimo se relacionaba con los demás miembros del grupo de alabanza. Era un rico que tocaba en hoteles de lujo como su profesión. Y el Señor nos lo dio, y de su riqueza él quiso dedicar su tiempo, su esfuerzo, su dedicación en el Espíritu para servir a los hermanos. Entonces él era un rico así. ¿Cuál es tu riqueza? ¿Tienes alguna riqueza? ¿Eres empresario? Yo creo que un empresario que con éxito, que conoce de las finanzas, pues tiene una riqueza en su formación. ¿Estás dispuesto a compartirlo con los demás? Eso puede ser un don del Espíritu. O liderazgo, la gestión, lo que es. ¿Cuándo una iglesia está preparada para comprar un local? ¿Cuándo es momento para la iglesia establecer una escuela? ¿Cuándo es momento para montar un splay? ¿Qué es importante cuando se monta un splay? Toda esa gestión, hay veces que el Señor bendice, ese es el don de administración. Hay veces que, por ejemplo, en Corintios, al final, habla de ayudas. ¿Qué son ayudas? Ayuda es todo el servicio que puedas dar. Es una palabra muy general. Cuando habla de administración, es más bien, es la palabra de guiar una nave con un timón. Es liderar, es gestionar. Y hay personas que tienen discernimiento sobre cómo llevar las cosas. Yo es lo que imploro a Dios que me ayude en IPSTE. Yo no soy un empresario. Hemos estado con mi esposa pues 25 años en plantación de iglesias y vinimos a Cataluña para seguir pastoreando, pero yo no soy un empresario. Y pido a Dios, Señor, por favor, dame algo de este don para que con la influencia de tu Espíritu pueda guiar este ministerio para bendición de todos. Y espero que el Señor lo supla, no lo sé. Pero eso, pues muy bien, hermanos,
la diversidad. Somos diferentes, pero somos muy iguales. Delante del Señor somos iguales. Por gracia Dios nos ha querido dar lo que podemos servir. Entonces tomémoslo de buen grado, avancemos, desarrollemos nuestros dones y ejerzámoslos con gratitud al Señor y con amor a los hermanos. Que el Señor os bendiga. Sí. Yo todas las que queráis, lo que no quiero es alargarme demasiado. Sí. Que a veces explicarse todo tú no lo tienes. Pero justamente comentábamos el lado contrario. No sé si es un buen síntoma, una pregunta. Sí, sí. El hecho de que tú no identifiques, los demás identifiquen el don o los dones que tienen, y sin embargo tú no lo sabes identificar. Conversamos de esto que es más común de lo que parece. Sí. También alguien me preguntó esta mañana acerca de, o hablábamos, creo que hablábamos contigo de la medida de fe. Fíjate que cuando Pablo habla de medidas de fe y eso es porque a veces, quizás sobre todo en la iglesia primitiva, que dependían mucho del don de profecía para saber cómo alimentarse espiritualmente del Antiguo Testamento, porque no tenían el Nuevo, y entonces surgían todo tipo de espíritus, y Primera de Juan tenía que decir, probad los espíritus, si vienen del Señor, ¿no? Sí, por eso una de las preguntas que ponía ahí es ¿dónde el Señor te ha dado fruto? El pastor que nosotros teníamos cuando yo era muy jovencito decía, ¿te llama el Señor a predicar? Vamos a la plaza. Y entonces íbamos a la plaza, cantábamos y él tenía un megáfono y toma. Y sí, o sea, claro, ahí salíamos y predicar, pero yo diría, por ejemplo, una persona que dice que el Señor le llama a predicar, Spurgeon decía comenzar con los niños. Yo diría, pues, si el Señor le llama a enseñar, que discipule a otra persona, que intente compartir una bendición con alguien, que intente comunicar algo de la Escritura. Y al final, ¿qué es lo que dirá si es nuestro don? El fruto. Si no hay fruto, y en un sentido el liderazgo de la Iglesia, los hermanos maduros, son aquellos que el Señor ha puesto para guiarnos. Entonces, cuando el liderazgo de la Iglesia no lo ve, cuidado. Sí, cuidado. Pienso que es bueno obsesionarse demasiado, como hacen algunos, se ponen bidón y se pasan el bidón y se le ha pasado la vida y está la presión. Entonces, es más, ¿qué está en tu mano hacer? ¿Qué es lo que sale de tu mano natural hacer sin forzar nada y lo cual tú disfrutas y ves que haces bien? Y lo demás, por eso sí, en un sentido, a veces lo reconocen más la congregación que tú. Y eso para mí es un buen síntoma, porque no estás obcecado, venga, que no tengo. Sí, correcto. Y a lo mejor no es uno. Absolutamente de acuerdo, pero ¿sabes qué pasa? Que eso es mi sugerencia, al menos en mí personalmente y a lo mejor en otro. A veces sucede que sí, lo que tengas a la mano, haz, pero a veces ves necesidades y dices, ay, quiero suplirlas, pero a lo mejor no es tu don. Y entonces ahí es cuando, de alguna manera, ese servicio común, porque el Señor nos llama a servirnos unos a otros en amor, no si tienes el don o no. Entonces, hay un sentido en que estamos para servir en todo lo que tenga nuestra mano, pero al mismo tiempo, yo creo que es sano, nos ayuda el luego tener un pensamiento y decir, bueno, ¿en qué áreas el Señor me ha usado?
¿no? Por ejemplo, sí, Hablaba de tu familia. Supongo que cuando tú dijiste, oye, yo no lo sabe, empezaría a sudar, no dormiría en una semana, pero si es algo natural, pues oye, haré lo que pueda, seguiré ahí, y de forma natural sabría desenvolver. A eso me refiero, ¿no? sí. Cuando surge de forma natural, entonces ahí, a lo mejor no lo hace tan bien como tú, pero Todos lo hacemos, sí, todos, no, todos lo hacemos, o sea, de verdad, lo que importa, o sea, decía mi tío, bueno, el tío de mi esposa, Bernardo Sánchez, dice, Dios ha hecho a algunos trompeta de plata y a otros carnero de esto. Y él decía que era un cuerno de carnero. Yo no, pero bueno, sí, eso. No, el Señor tendrá a las personas y lo importante, yo he sido tan bendecido con algunos hermanos predicando, o sea, pero profundamente, ¿eh? O sea, recuerdo una vez en Plaza de Castillo, en Pamplona, que estábamos evangelizando. Un año me tocó a mí, disfruté como un enano. Al año siguiente pidieron a un tal Óscar de Remar, un hermano tatuado. Pegó un mensaje de Romano, o sea, del Evangelio de Juan, o sea, ¡buah! Es que disfruté como un enano. Claro, no tenía una exégesis griega detrás y todo, pero me da lo mismo. ¿Quién quiere eso? Está bien, era como el Señor obró, pero yo creo que glorificó igual al Señor que otros, ¿no? Que tengan más, no sé, más capacidad o más formación. Sí. Dios, y que incide mucho en predicación. O sea, inconscientemente le estamos dando más importancia, creo. Sí, es correcto, porque a veces se piensa demasiado que los dones, como he dicho desde un principio, es el que preside, el que predica o los que tocan música. Esos son los dones que hay en la iglesia. Y no, necesitamos, y yo sé que nuestros horarios son difíciles, sé que vivimos a veces en diferentes ciudades, pero necesitamos acercarnos. Necesitamos, si el Señor nos ha puesto en una familia local de creyentes, necesitamos preocuparnos unos por otros, necesitamos ayudarnos a crecer en Cristo. Y para eso necesitamos acercarnos, necesitamos orar, saber qué nos duele, saber cómo podemos ayudar a nuestro hermano y servirlo. Necesitamos realmente estrechar esas coyunturas, esos ligamentos y desarrollar el resto de dones, no solo el de enseñar. Correcto, totalmente, sí. El desarrollo del hay que decir, Claro. sí, personalmente mejor, pero poco a poco a lo mejor se fijaría, no sé porque es fuerte, pero luego Pero lo dudo. O sea, mira, lo dudo que no tenga fruto. ¿En qué sentido? Vamos a dejar la predicación a un lado, pero, por ejemplo, conozco a un hermano que su vida la ha dedicado a evangelizar en un tú a tú. Y Dios le ha dado una capacidad brutal para lo que se dice una puerta fría. Cuando todos ya habíamos dejado de ir puerta por puerta, él estaba levantando iglesias en Ripollet, Madrid, Andalucía y demás, puerta a puerta. Es un hermano que tenía y él dice, lo que hay que hacer es entrar y si tienes la carga el Señor te enseñará.
De verdad, yo lo he intentado, nosotros lo hemos intentado, pero yo no tengo ese, tendré otras facilidades, pero no tengo esa facilidad. Pero Necesito hermana en la iglesia. Yo siempre decía, va, necesito orar. Y es una hermana que no tenía ni conocimiento de no sé qué, pero era impresionante el amor, un don que tenía. qué maravilla, claro que sí. Pero eso, lo que yo quería decir es que desde los inicios, en cierta medida tenía fruto. Igual tú puedes ver un joven a lo mejor que no conoce mucho de la escritura, pero oye, cada vez que habla de la palabra es que se le enciende los ojos y lo transmite. Entonces dices, oye, el Señor le irá dando más, podrá desarrollar su don, pero aún desde los inicios comparte su testimonio y oye, el Señor le da una luz y transmite que es una bendición. Entonces, si es nuestro don, claro que vamos a mejorar, pero si es el don de servicio, a lo mejor al principio uno no sabe bien, por ejemplo, cómo servir, vamos a decir, a personas mayores, ¿no? Pero si tiene ese don, aunque haga poquito, tendrá fruto. Y habrán personas refrescadas con ese servicio, animadas en el Señor, afirmadas en el Señor, y eso puede desarrollarse, claro que sí. Pero de eso, desde un principio hay una bendición presente. Entonces, no pensemos que tenemos que alcanzar cierto grado de expertise para poder... No, el Señor usa... Es verdad. Es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad. También te digo que eso, por ejemplo, conozco a un chico joven que salíamos a dar testimonio en Logroño y mientras yo hacía una encuesta a alguien, él estaba reunido con 4. A mí, respecto a la música, yo siempre he dicho, y le he usado durante tiempo, que cuando evangelizas a alguien es como tirar una granada. Tú tiras una granada y no sabes cuándo va a explotar. El Señor ya la va a explotar. Y es una semilla. Nunca sabes. Sí, somos eso, y cada persona es diferente. Muy bien, hermanos, yo estoy encantado de responder cualquier pregunta que tengáis, pero igual los hermanos desean, por el descanso de los demás, pues terminar este momento. No lo sé, yo a vuestra disposición, pero por mi parte, muchas gracias, qué gozo de estar con vosotros.